Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias del Paddock. Estamos ya bien dentro del mes de enero, poco a poco el calendario avanza y poco a poco nos acercamos al retorno de MotoGP, al retorno del campeonato que más nos interesa, ¿verdad? Bueno, en muy breve tendremos los primeros entrenamientos de pretemporada y de ese tipo de cosas vamos a hablar hoy en este episodio, pero no de MotoGP. Ya sabéis que a mí me gusta mirar un poco atrás y recordar lo que era antes. Vamos a hablar de cómo se organizaban las pretemporadas antes de que se pusiera en marcha el sistema actual de MotoGP, que lleva un par de décadas funcionando. ¿Cómo era la pretemporada de los pilotos en los tiempos pasados? Pero antes os quiero comentar una cosa. Vamos a empezar un concurso desde este número, de este episodio. En esta ocasión arrancaremos con una pregunta que tendrá que ver con el vídeo que vamos a ver hoy. Y entre los acertantes, los que acertéis el resultado, sortearemos este libro. Este es uno de los libros que yo he publicado, el tiempo del cambio. Así que estad muy atentos al vídeo, aguantad hasta el final, que yo creo que será interesante, y luego atentos a la pregunta, porque está en juego un libro. Bienvenidos a Historias del Paddock. Seguro que estáis contando los días que faltan para que las MotoGP vuelvan a rodar. Bueno, ya queda muy poquito. Esta misma semana ya han empezado las presentaciones de los principales equipos y en unos días, el 5 de febrero, arranca el shakedown en Sepang. Ya sabéis que el shakedown es esas jornadas de pruebas donde los pilotos probadores hacen una primera toma de contacto y también los rookies. Bueno, en este caso solo tenemos un rookie esta temporada, que es Augusto Fernández. Luego el día 10 de febrero arrancarán los entrenamientos de pretemporada en Sepang, los clásicos test de Sepang, que continuarán el 11 de marzo en Portimao, en Portugal. Y los de Moto2 y Moto3 tendrán sus pruebas a partir del día 17. Y todo esto pues será el calentamiento al primer Gran Premio del año que después de mucho tiempo arrancará el Mundial de MotoGP en Europa con el primer Gran Premio que será el Gran Premio de Portugal el 26 de marzo y el 30 de abril en Jerez, acordaros. Bueno, eso es como tenemos organizado la pretemporada en estos momentos, cómo se organiza ahora en MotoGP. Pero ¿cómo lo hacían hace varias décadas? La historia era muy diferente. Bueno, en el pasado era totalmente distinto. La gente iba un poco a su aire, por decirlo de una forma. Había entrenamientos, había pruebas, pero no había ninguna estructura organizada, no había un promotor. De hecho, las carreras se organizaban carrera a carrera, por decirlo de una forma. Los pilotos iban siendo contratados carrera a carrera por los organizadores. Aunque claro, estaban las escuderías importantes que se hacían toda la temporada. Bueno, me estoy yendo del tema, pero seguimos. Bueno, lo que quería contaros, ¿cómo se organizaba eso? Pues recordar que el Mundial también empezaba muchísimo más tarde. Habitualmente empezaba con suerte en abril, por lo general mayo, y ya a partir de ahí es cuando empezaba a andar todo. Hubo también algunos arranques muy prematuros, muy tempranos, como en aquella ocasión del Gran Premio de Estados Unidos en Daytona, que se disputó en el mes de febrero. Fue realmente excepcional porque encima se dio la casualidad de que la temporada anterior había terminado en noviembre. Y esa escasa diferencia entre el último Gran Premio y el primero de la temporada siguiente, pues fue un choque para muchos equipos y muchas escuderías. Por ejemplo, Honda decidió no correr el Gran Premio de Estados Unidos del 64 por ese motivo. Bueno, veo que me estoy yendo del tema, así que voy a intentar centrarme. ¿Cómo se hacía la pretemporada? Básicamente había sus pruebas, había sus entrenamientos de determinados equipos, pero la pretemporada en realidad se hacía a base de correr carreras internacionales. Esa era la fórmula de preparar, de ajustar las motos, de recibir el material nuevo, de ir cogiendo la forma antes de los grandes premios, ¿no? Había muchas carreras internacionales por toda Europa, pero básicamente Italia, que era desde luego el eje del motociclismo y del mundo del motor, era el centro de atención de todo. En Italia había carreras de gran tradición como San Remo, por ejemplo, que arrancó en los años 40 después de la Segunda Guerra Mundial, o la Copa de Oro Shell que se puso en marcha en Imola en 1954 y que reunía a la florinata de toda la parrilla. Estaban todas las categorías en liza, pero sobre todo la categoría de 500 era el eje de todo, de esa carrera, y era la más importante. Y ahí estaban todos los pilotos que luego se iban a enfrentar por el título mundial, ¿no?
Y la Copa de Rochelle fue una carrera que duró hasta 1974. Fue una carrera longeva, de gran tradición y que siempre tuvo muchísima aceptación. En la parte final de su historia se tuvo que aplazar en 1972 debido a las inundaciones del río San Telmo, que se llevaron por delante parte de las instalaciones de Imola. Imola está encajonado en un pequeño valle y da precisamente a orillas del río San Telmo. Luego hubo unos problemas en 1973, en 1973 volvió a realizarse después de esos problemas y en 1974 la retirada del patrocinio de Shell supuso el final de esa carrera. Luego hubo otras carreras también que estuvieron moviéndose en ese ámbito de la primavera, de los últimos días, los primeros días de la primavera, del mes de marzo, del mes de abril, y que en Italia dieron paso a lo que se denominó la mototemporada romagnola. La mototemporada romagnola fue una idea que surgió entre varios clubes que organizaban carreras en Italia. La mototemporada romagnola arrancó en 1959 con las carreras de Cesenatico, de Módena y de Imola. No todas eran puntuales para el Campeonato de Italia, algunas eran simplemente carreras internacionales, pero bueno, el hecho de que, claro, Italia con esa cantidad de fabricantes, con esa cantidad de pilotos habituales del Mundial coincidiendo en estas pistas, pues dio paso a organizar como un pequeño mundialito, podemos llamar de esta forma. Y eso fue la mototemporada romagnola. Poco a poco se fueron sumando otras pruebas al calendario, ¿no? A partir de 1962 entró en liza Riccione, en 1964 Milano Marítima, que se disputaba en Serbia, y en 1967 Rimini. Estas 6 carreras se desarrollaron de forma consolidada durante muchísimos años, atrayendo a muchísimos pilotos mundialistas. Al final se terminaron convirtiendo en esa pretemporada, en esos entrenamientos de pretemporada haciendo carreras en las que se rodaron muchísimos pilotos y muchísimos equipos. En Italia también había otras carreras. En los años 70 se unió Pesaro, que era una de las ciudades importantes en el mundo de la industria. En Pesaro estaba Benelli, estaba Morbidelli, pero no se llegó a integrar en el mototemporada romagnola. El caso es que el desarrollo de las competiciones fue dentro de lo razonable. Hay que tener en cuenta que el único circuito permanente que había en esos momentos era Imola. Módena también tenía una pista, pero era más pequeña, más limitada, pero básicamente eran circuitos urbanos con sus limitaciones y con sus peligros, que ya estuvieron presentes en 1966 cuando hubo un atropello mortal de un mecánico en Serbia. La carrera de Serbia terminó saliendo del calendario en 1970 y a partir de 1971 se producirá una serie de acontecimientos que terminarán dando un final a lo que es la mototemporada romagnola. Bueno, en 1971 Serbia, la Milano Marítima ya está fuera del calendario y todo se desarrolla aparentemente con normalidad. La carrera de Riccione se tiene que aplazar una semana debido al mal tiempo. Fue una época, una primavera muy lluviosa en el Adriático. Finalmente se terminó haciendo, pero en unas condiciones climatológicas muy malas. Todo fue más o menos dentro de la normalidad hasta que en la carrera de 350 el aguacero fue tremendo, aún así no se suspendió y desgraciadamente se produjo el accidente mortal de Angelo Bergamonti, que en esta carrera de 3,5, en medio de ese aguacero su MV Agusta tuvo un aquaplaning y tuvo una caída en la que falleció en el acto. Eso dejó muy tocado a todo el mundo en el motociclismo italiano y entre las autoridades de estas localidades que albergaban las carreras en circuito urbano. La vida siguió como era así en las carreras, era una época dura, que había muchas tragedias, desgraciadamente, y de cara a 1972 se programó todo como era habitual. La primera carrera fue en Imola, que se desarrolló sin incidentes, porque claro, Imola era un circuito permanente, pero cuando llegó la carrera de Rimini, la prefectura de Forlì decidió prohibirla por problemas de seguridad. Consideraban que era inseguro no solo para los competidores, sino también para el público. Eso llevó consigo la cancelación de Cesenatico y de Riccione, con lo que el campeonato quedó totalmente abandonado y no volvió a retomarse. De hecho,
A final de ese año, de 1972, se inauguró el Autódromo de Santa Mónica, en Misano, lo que acababa con las carreras urbanas en las costas del Adriático. Así fue como acabó la mototemporada romañola. Ha habido carreras internacionales de pretemporada también en España. Quizás la más célebre de todas, desde luego, fue el Gran Premio de Alicante, que se disputó entre 1965 y 1970 y que en ocasiones los animados hombres del Motoclub Alicante trabajaron para intentar albergar el Gran Premio de España. Cuando se inauguró el circuito del Jarama y se vio que iba a haber una alternancia entre Montjuïc y Jarama, pues cundió el desánimo y ya vieron que iba a ser imposible que Alicante, el extraordinario y bello circuito de Vistahermosa, pudiera albergar el Mundial en su pista. También el Trofeo de Invierno de Málaga era otra carrera de pretemporada por la bonanza de la climatología en Málaga, igual que en Alicante, pues traía muchos pilotos extranjeros de muy alto nivel, con lo que, bueno, también era una oportunidad de ver a los protagonistas del Mundial más allá de la clásica parada que ya se estaba haciendo en España con motivo del Gran Premio. No solo Italia o estas paradas en España eran acontecimientos habituales de pretemporada, también durante los años 70 la llegada de la categoría de 750 dio pie a la aparición de algunas carreras como las 200 millas de Imola en 1972, que al final terminó ocupando ese espacio que tenía la Copa de Oro Shell después de la retirada del patrocinio. Pues la actividad continuó en el circuito de Imola con estas 200 millas que permanecieron en calendario hasta 1987 y era uno de los grandes acontecimientos de la temporada y de la pretemporada porque reunía a los habituales del Mundial de 500 con otros pilotos que no eran tan comunes en la categoría y que pues tenían su prestigio, tenían su nivel, llegaban pilotos británicos, llegaban pilotos norteamericanos y la verdad es que era una carrera de elevado nivel. Con ese crecimiento de las pruebas de 750, también en Francia organizaron la Motojournal 200 en Paul Ricard a partir de 1974 y que se mantuvo en el calendario hasta 1982. Su duración fue más corta, pero también conseguían reunir a una buena parrilla de pilotos del Mundial, de todas las categorías, porque aparte de la estrella principal, que era la carrera de las 200 millas en Motojournal, había carreras complementarias de 250 y de otras categorías en las que también participaban muchos mundialistas. Bueno, y aunque hemos dicho que Italia es el eje de todo, hay una competición de pretemporada que no podemos dejar pasar por alto, que es el Trofeo Transatlántico. Esta carrera que se convirtió en un match entre Estados Unidos y Reino Unido en circuitos británicos durante los días de Pascua, fue todo un clásico que nos acompañó durante muchísimo tiempo. El Trofeo Transatlántico empezó en 1971 y se presentó como una disputa entre dos equipos de estos dos países, con motos Triumph y con motos BSA. Luego se fue ampliando y entraron pilotos de todas las marcas, ¿no? Y se convirtió en una de las carreras más interesantes que podíamos contemplar en esta pretemporada, en esos primeros días antes de que arrancara el Mundial. El formato era muy sencillo, eran 3 carreras en 3 circuitos distintos, que eran Mallory Park, Brands Hatch y Oulton Park principalmente. Durante la mayoría de los años fueron estos 3 circuitos con 2 mangas en cada carrera. Y los equipos iban sumando puntos en función de los resultados de sus pilotos y al final había una clasificación para el equipo ganador y luego había una clasificación individual, que esa importaba menos porque al final esto era una competición entre equipos, ¿no? El Trofeo Transatlántico se mantuvo en liza con ese formato y esa denominación hasta 1987 y con muchísimas de las estrellas de 500 habitualmente pugnando por la victoria. En los últimos años entraron algunas pistas nuevas como Snetterton con una pista corta y finalmente en las últimas ediciones se desarrolló exclusivamente en Donington Park. La última edición se disputó en el 87, luego hubo otras ediciones como Euroatlantic y otra serie de intentos de reflotar esta competición, pero la verdadera etapa auténtica del Trofeo Transatlántico fue, como digo, hasta 1987. Y esta fue la otra gran competición de la primavera. Es lo que nos ayudaba a mantenernos activos y a mantenernos interesados y empezar a calentar de cara a ese inminente inicio del Mundial.
A veces cuando el Mundial arrancaba fuera de Europa, como cuando se ponía en marcha en Venezuela o en Argentina, tenía un arranque más temprano, pero a veces se mezclaba ese arranque en Argentina, en Venezuela, algunas carreras de pretemporada y luego el inicio de la temporada en Europa, que solía ser Francia, España, Italia, y ese era el arranque de lo más habitual. Así que bueno, así es como se realizaban las pretemporadas. Había pocos entrenamientos y muchas carreras. Seguro que a algunos os gustaría que se siguiera utilizando este formato, ¿verdad? Que hubiera más carrera y menos entrenamiento. Sería interesante, pero dados los tiempos que corren, un poco complejo. Espero que os haya gustado. Bueno, pues hasta aquí un nuevo episodio. Y vamos con el concurso. Como dije al principio, vamos a sortear este libro. Bueno, pues la pregunta del concurso es la siguiente. En la mototemporada romañola hubo 3 pilotos españoles a lo largo de su historia que ganaron carreras. Quiero que me digáis quién fue uno de esos 3 hombres y en qué categoría y qué carrera ganó. Entre los acertantes sortearemos este libro, El tiempo del cambio. Ya sabéis, tenéis que responder en los comentarios. Vamos a dar un poco de tiempo para que la gente vaya respondiendo y en un par de números desvelaremos el resultado. Si os ha gustado, pues suscribiros, animaros a seguir viendo nuestros vídeos y muchas gracias por vuestra confianza y por seguirnos. Hasta la próxima semana.